Bien, para todas y todos, buenos días, señoritas, caballeros. Por favor, activan sus cámaras. Angie Urquijo, María, Lorena, Paula. Jennifer, ¿dónde estás? ¿Estás en Transmilenio? Sí, profe, voy para el trabajo. Vale, ok. Bueno, entonces ahí con cuidado, por favor, ¿no? Si quieres, guarda tu celular, desconéctate del video y guarda el celular y solamente escucha. Vale, sí, señor. Muchísimas gracias, profe. Pero cuando llegues al trabajo, si tienes la oportunidad, entonces te conectas, ¿no? Por favor. No, sí, yo voy conectada de todas maneras ahí en la clase, profe. Listo, ok. Listo, ten cuidado, por Vale, favor. profe. Vale, profe, gracias. María, Jonathan, cámara, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de que comencemos la clase de hoy, en la plataforma, si ustedes ingresaron, ya está las preguntas que quiero que respondan con base al capítulo 2 de comportamiento organizacional, lo que trabajamos ayer. Entonces ahí está las preguntas. Remítanse al libro, que las respuestas están en el libro. Cada una de esas preguntas pues tiene su respuesta ahí, entonces solamente remítanse al libro y hacen sus aportes, ¿no? Tratar de no copiar y pegar, sino pues tratar de tener sus propios aportes con base en lo que se está preguntando, ¿sí? Por otro lado, hay un comunicado, permítame. Me dice Claudia Altamar, que es creo que es la coordinadora de recursos humanos, del técnico de auxiliar en recursos humanos, y que me dice que si ustedes tienen algún tipo de inconveniente con ingresar a la plataforma, que no les deja ver el código, que si no pueden ustedes matricular una asignatura o le asignaron otra que no era. Bueno, si tienen cualquier tipo de dificultad, que por favor se comuniquen con ella. Espérate a ver si yo tengo acá. No sé si escuchen. Esperen a ver si ustedes pueden escuchar este audio que mandó ella. ¿Escuchan? Sí, señor. Pero el audio, no mi voz, sino el audio de Claudia. No, profe. No, profe. Lo voy a colocar otra vez, a ver si lo escuchan. No, profe. No se escucha nada. Okay. Bueno, voy a escucharlo nuevamente yo y les voy haciendo pues como la... Profe, o si le parece mejor, se lo reenvía a nuestra compañera Silvia y que ella nos lo reenvíe al grupo. Así, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Oh, profe, usted está en el grupo, solo puede enviar. Sí. Ok, listo, ya lo hago. Ya lo hago para que lo tengan ahí ustedes. Ya, ahí se los acabo de enviar. Entonces, para que ustedes, por favor, si tienen inconvenientes con sus notas, con las materias, con las asignaturas que tienen que ver ustedes, si les aparece una que no es, o les falta alguna,
o no pueden ingresar a ver sus calificaciones, sus notas, cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí en ese audio está pues lo que ella nos está pidiendo el favor para que ustedes se comuniquen con ella y les den solución a sus dificultades. ¿Ok? Bien. Bueno, esas eran las dos cosas que quería yo comentarles. Primero, lo de la actividad. Ahí hay una fecha, me parece que es para... Bueno, miren ustedes la plataforma. Como ya la hemos leído y hemos abarcado el capítulo, pues simplemente retomar un poco y responder a esas preguntas. Ahí hay una fecha límite para que lo cuelguen en la plataforma. Recuerden, por favor, de que no recibo trabajos fuera de la plataforma. Todos los que yo recibo, los recibo entonces en la plataforma y no en el correo ni tampoco en el WhatsApp. Por favor. Bueno. Y lo otro era lo de Claudia Altamar, que nos pidió el favor de que comentaran esas, si habían o si ustedes tenían una dificultad, que por favor se la hicieran saber a ella. Entonces, para que lo escuchen ahorita, una vez terminemos clase. Díganme, por favor, para iniciar, díganme ustedes, ¿qué es cultura? ¿Qué es cultura? Para ustedes, ¿qué es cultura? Los escucho. ¿Qué creen ustedes que sea ese tema de cultura? Jennifer, Bueno, profe. tu cámara, por favor, Jennifer. Kevin Rodríguez, tu cámara. Ah, perdón, Jennifer, no. Ya. Retírate, qué pena contigo. Retírala. Vale, tranquila, profe. Ok. Kevin, tu cámara. Gracias. Acuérdese, Kevin, que tenemos que estar siempre con la cámara, pues, activa, ¿no? ¿Cultura qué es? Es como un conjunto de bienes materiales, De bienes materiales. ¿Y por qué bienes materiales? pues como algo de, puede decirse como, es un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluyendo la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, Ok. hábitos, valores. Sí, tiene que ver por ese lado, ¿no? De cómo la cultura de un país es bien particular. Inclusive, en un mismo país existen subculturas, ¿no? En cuanto al lenguaje, en cuanto a la manera de comportarse, es muy diferente una región a otra, ¿sí? Pero una cultura, en cierta manera, lo que pretende es como darnos cierta identidad, darnos ciertos patrones de comportamiento con base al lugar donde estamos, ¿sí? Y hay unas grandes diferencias entre una cultura y otra. Si nosotros comparamos una cultura africana con nosotros, pues wow, vamos a quedar supremamente asombrados con todas las prácticas que ellos hacen, ¿sí? Son prácticas que uno ni se imagina, pero que se da, ¿sí? Y que sí, como tú lo decías, se mantienen con el paso del tiempo. Entonces realmente eso es algo bastante interesante. De hecho, se transmiten de una generación a la otra y así sucesivamente, porque lo que pretenden es mantener esa cultura que no sea modificada y que no se permita ningún tipo de violación a esas normas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en África, nosotros aquí en Colombia tenemos la opción de hacernos un tatuaje o hacernos una perforación, que es lo que llaman el piercing, ¿no? Pero eso es algo opcional, no es que sea algo obligatorio.
En África, en algunas tribus africanas realmente sí tiende a ser obligatorio. De hecho, en algunas tribus, las marcas que se hacen en la piel, se dice, no recuerdo en qué tribu, pero se dice que la mujer, entre más sajaduras tenga, sajaduras es que cogen una cuchilla y con esa cuchilla se rayan la piel, sea la cara, sea la espalda, sea los brazos, sea los senos, ¿sí? Y curiosamente, entre más sajaduras tengan ellas, serán más atractivas para los hombres, ¿sí? Es cuestión de cultura, ¿sí? Acá nosotros tenemos la opción de hacernos un tatuaje, pero es una opción. Nadie nos obliga a eso, ¿sí? Y si nos hacemos algún tatuaje, pues seguramente va a ser una parte del cuerpo que no sea tan visible, como por ejemplo no lo vamos a hacer en la cara. En cambio, las mujeres africanas sí tienen como esa conducta que entre más ajaduras tenga, y si la tienen en la cara, dicen ellos, los africanos, que el aguantar el sufrimiento, cuando le hacen ese tipo de sajaduras, o se hacen ese tipo de sajaduras, pues realmente son mucho más atractivas, o se perciben mucho más atractivas. La gente las percibe más atractivas. Las personas que no lo hagan, las personas que pertenezcan a esa tribu, realmente no van a ser bien recibidas, no van a ser bien vistas, porque no están siguiendo una norma tribal, es decir, una norma que se ha mantenido de generación en generación, ¿sí? Nosotros, aquí en Colombia, tratamos de cuidarnos la dentadura. Los dientes son nuestra presentación, nuestra sonrisa es nuestra presentación personal. Entre más tengamos cuidado de nuestros dientes, mucho más agradables somos para la vista de los demás. En el África hay otras tribus en donde con un martillo y un cincel rompen los dientes frontales para parecerse al animal tótem de la tribu. Y entre más se parezcan al animal tótem, pues igual se identifican como pertenecientes a esa cultura. ¿Sí? La manera de saludarse, por decir algo, si nosotros vemos en Japón, ustedes han visto cómo los japoneses tienen esos rituales de cómo ellos se saludan, de hacer una venia, ¿sí? Se supone que el que se inclina más es el que tiene menos categoría, digámoslo así, categoría entre comillas, y el que se inclina más tiene menos categoría, el que se inclina menos es el que tiene más poder, ¿sí? Entonces son formas de saludo. En Argentina, en Rusia, tienen la forma de saludarse dándose, o en España inclusive, tienen la manera de saludarse dándose un beso en la mejilla, inclusive entre hombres, ¿no? Y pues se dan besos en cada mejilla, ¿no? Acá nosotros no lo permitimos. O sea, a mí un hombre me da un beso en la mejilla, pues yo lo mando para el carajo, ¿no? Porque pues no está dentro de nuestra cultura, a no ser que sea mi hijo, por decir algo, ¿sí? O que sea mi padre, ¿sí? Podría ser eso. Pero mientras tanto, no lo podríamos hacer, no lo permitiríamos, ¿sí? Entonces, son comportamientos que hacen parte de lo que es la cultura organizacional. Perdón, la cultura, por ahora el término de cultura, no nos vamos a meter todavía en ese tema ya central de la cultura organizacional. Es para que veamos un poco cómo el concepto de cultura trata de identificar a una región, a un país, a un grupo de personas, ¿sí? Y realmente uno se lleva unos
unos chascos bastante interesantes porque pues, la cultura cambia de una región a otra. ¿Sí? Aquí en Colombia, sin irnos más lejos, aquí en Colombia, por ejemplo, si yo estoy en Cali o en el Valle, en cualquier parte del Valle, ¿sí? Yo pido, yo quiero tomarme un perico. El perico es el café con leche. Pues aquí en Bogotá lo llamamos perico, ¿cierto? Cuando uno va a una cafetería tomamos, me regalo un perico y no me van a traer huevos con cebolla y tomate, ¿no? Allá en Cali sí. Allá en Cali me van a llevar un huevo con cebolla y tomate. No, pero es que yo no le pedí huevos. Si yo le hubiese pedido huevos, yo le pido prepárenme un par de huevos con cebolla y tomate, pero yo no le pedí huevos. Entonces, fíjense que las condiciones y el lenguaje es totalmente diferente. Cambia. ¿Eh? Porque pues, es algo tradicional. ¿Sí? Si uno dice, acá en Bogotá, regalen o me regala una chuspa, ¿ustedes saben qué es chuspa? ¿Alguien sabe qué es la palabra chuspa? Yo, profe. ¿Qué es chuspa? Bolsa. Es una bolsa. El término chuspa se utiliza en Cali y en Medellín, ¿sí? O en Antioquia y en el Valle. No sé quién habló. Casey, creo que tienes tu audio dañado. No se te Es entiende nada. una bolsa, profe. No, te digo que tu audio está totalmente entrecortado. Revísalo, por favor, que ya has participado 2 veces y las 2 veces tu voz se te escucha muy mal, no se te entiende. Sí, es una bolsa. Es una bolsa. Y acá en Bogotá, pues, decimos bolsa, ¿sí? Pero a chuspa sí se le dice en todo el valle. Es que creo que son los datos porque Tus datos, debe ser. Revisa eso, por favor. Tú sabes que Zoom consume muchos datos, entonces ten cuidado con eso. Y así hay muchos ejemplos con respecto a lo que es las diferencias entre una región y otra. ¿Sí? Cuando uno está en otro país, uno normalmente yo cuando estuve, por ejemplo, en Orlando, en Estados Unidos, yo entré a una tienda desde que es de latinos o atendida por latinos y me pregunté, yo dije, ¿me regala una gaseosa? Y el señor me miró mal, no se regala nada. Ah, no, y él me dijo, usted debe ser de Colombia, ¿no? Le dije, ¿por qué? Pues porque es que los colombianos llegan y piden que se le regalen las cosas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hablamos allá así de esa manera, pero cuando decimos regalar es como algo, pues como algo muy informal, como algo como, bueno, no sé cómo llamarlo, pero es algo informal, ¿sí? Pero el hombre sí me miró mal, ¿sí? Porque yo le dije, regalen una gaseosa, una Coca-Cola, ¿ven? Cuando yo estuve trabajando en la Universidad Piloto de Colombia, tuvimos una salida, estuvimos en Argentina y en Chile, en un congreso en la Universidad Santiago de Chile, y fuimos con un grupo de estudiantes de aquí de Colombia y con un grupo de estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile que estaban estudiando administración de empresas. Y yo iba como profesor representando a la Piloto. Y entonces teníamos una visita a una empresa de tecnología de punta de estos jugos Aves o jugos California aquí en Colombia, que son los juguitos de caja. Entonces, el ingeniero de alimentos nos hizo un recorrido por toda la empresa, mostrándonos cómo eran los procesos. Bueno, nos mostró todo, porque pues como les digo, es una tecnología de punta. De una empresa que tiene tecnología de punta no cuentan absolutamente todo.
Pero sí nos hizo un recorrido muy interesante junto con las estudiantes de la Universidad Piloto y algunos estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Hicimos el recorrido, completico, chévere. Y para las estudiantes de Colombia, pues el ingeniero de alimentos está como muy pinta, ¿no? Está como muy chévere, muy agradable para los ojos de ella, ¿no? Yo no puedo decir eso, porque yo me ponga a decir eso, que es gravísimo. Entonces, se terminó la actividad. Hicimos como una mesa redonda, pues para hacer preguntas, para resolver inquietudes, ¿sí? Entonces, como siempre, nosotros los colombianos somos muy dados a ser muy jocosos. Y entonces las mujeres estudiantes de Colombia, las estudiantes de Colombia, pues aplaudieron al ingeniero y gracias, que no sé qué. Entonces todos dijeron pico, pico. Pues pico para nosotros es un beso en la mejilla, ¿cierto? Entonces ese señor se puso supremamente rojo, colorado, y las estudiantes de Chile se pusieron a reír, ¿no? Y entendimos el por qué él se ponía o se puso de esa manera, ¿sí? Es que resulta que pico en Chile es el pene del hombre. Entonces, ustedes ya manejarán cómo se puso el hombre de Colorado, porque las colombianas fueron muy lanzadas en pedirle eso. Entonces, realmente, pues, uno peca pues por falta de conocimiento, pues porque es una región que no es la de nosotros, no es la colombiana, y la terminología que se utiliza es totalmente diferente. Y esa terminología, pues, la conocen la gente que vive allá. Entonces, pico para nosotros es un beso en la mejilla, ¿sí? Pero para ellos es el pene. Entonces, imagínense, pues, cómo se reían, pues, las niñas de Chile, las señoritas, las estudiantes de Chile, y bueno, el señor cambiaba, parecía un semáforo, la verdad, cambiando el color, ¿sí? Y otra forma, allá mismo en Chile, pues cuando nosotros hablamos aquí en Colombia de noviazgo, hablamos de matrimonio. Aquí en Colombia, si uno tiene novia, ¿ya es algo de matrimonio? Les pregunto, ¿será que si yo digo que tengo novia, eso ya es para casarme? No, señor. No, no, señor. Exactamente, no es para matrimonio, ¿sí? Allá la palabra novio en Chile ya es un compromiso serio, ya es de que se van a casar, ¿sí? En Chile el noviazgo lo llaman pololo, ¿sí? El pololo es el novio, para aquí, para Colombia, y la polola es la novia, ¿no? Allá no se dice novio ni novia, porque pues para cuando se habla de ese tema, ya es porque pidieron la mano y ya se van a casar, y bueno, ya están próximos a ir al altar, pero pololo es el novio aquí en Colombia, y polola es la novia, ¿no? Entonces, seguramente cuando uno quiere conquistar, pues uno se le declara y quieres pololear conmigo, o algo así por el estilo, ¿sí? Entonces, fíjense que son términos bastante particulares y que pues nosotros no los identificamos, ¿sí? Y así hay otros ejemplos, ¿no? Hay un documental que se llama África violenta y salvaje, que es supremamente fuerte porque hacen una comparación de la cultura occidental con la cultura africana, ¿sí? Y ustedes no se imaginan cómo son los inicios, los rituales de iniciación que tienen los africanos. Decía en el documental que el animal más desgraciado que pisa el suelo africano es la gallina, porque es que la gallina se utiliza para todos los ritos de iniciación, de cacería, de matrimonio, de muerte, para todo.
Allá coge el chamán de la tribu, coge siempre una gallina y le pasa el cuchillo por el cuello y lógicamente la gallina no quisiera eso, ¿no? La gallina pues empieza a patalear pues agonizando y dependiendo hacia dónde queden las patas de la gallina, luego de estar muerta, luego de estar pataleando, hacia dónde apuntan. Entonces, si apuntan hacia el norte o apuntan hacia el sur, si apuntan al norte, entonces sí, los dioses están de acuerdo, entonces sí se puede hacer el matrimonio, o sí se puede ir de cacería, o sí se puede, no sé qué más cosas, ¿no? Pero si apuntan hacia el sur, entonces no, los dioses no están de acuerdo, entonces tenemos que esperar hasta que los dioses estén de acuerdo. Entonces, pues, cogerán otra gallina y le harán lo mismo. Pues, acá, pues, lógicamente no lo hacemos de esa manera. Si ustedes quieren, traten de encontrar, de buscar ese video de África violenta y salvaje. Yo lo tenía, pero se me confundió, no lo he vuelto a ver, pero ese video es supremamente bueno. Y hace esa comparación de lo que es la cultura la cultura a nivel general, ¿sí? Pero es ese concepto de lo que mencionabas, de que son comportamientos, son tradiciones, es el lenguaje que cada uno de nosotros tenemos en nuestra región, ¿sí? En nuestra sociedad, y que se trata de mantener las normas. Hay algunas normas que sí son universales, por ejemplo, el incesto que tiene que ver con relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? Con relaciones familiares de primer grado de consanguinidad. Entonces, lógicamente, pues ahí vemos nosotros que el incesto es una norma universal, ¿no? O sea, no está bien permitido, ¿sí? Las personas que de pronto, cuando ya se hablan de normas sectorizadas o normas de acuerdo a cierta región, la persona que no siga esa norma, pues lógicamente es rechazada. Alguna persona que no quiera hacer algo, seguramente va a ser aislado de la tribu, ¿sí? Del clan, de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque está violando una norma que es algo que se tiene que respetar. Hay una tradición por allá donde están los esquimales, por Alaska, pues allá ustedes saben de que pues, los días allá son muy largos y el invierno es permanente o muy constante. Entonces allá ellos evitan utilizar el agua. Entonces, pues imaginarán ustedes el aseo tan bárbaro a nivel corporal que tienen ellos. Entonces, lógicamente, eso es complicado. Si uno va donde estas tribus de esquimales, ellos tienen una manera para darle la bienvenida a nosotros, los foráneos, los extranjeros, ¿sí? Entonces, a uno le dan la bienvenida, le dicen a uno, bueno, le doy permiso para que pase una noche con mi esposa, ¿sí? Pues claro, wow, ¿cómo así? O sea, me están diciendo que yo puedo compartir con la esposa del líder de este clan, así de sencillo. Entonces, pues uno lo ve como qué maravilla, ¿no? Pero resulta que cuando llega la esposa, pues la esposa es una señora obesa, que le faltan los dientes, que tiene el cabello todo deshilachado. Entonces pues realmente es alguien que está a la vista y en su olor corporal pues lógicamente tampoco es agradable. Entonces pues y uno tiene que aceptarlo, ¿no? Porque si uno no lo acepta, pues seguramente lo pueden inclusive hasta matar, porque uno está
generándole un insulto cuando estoy rechazando a la esposa. Bien, y pues lógicamente pues eso pues uno no lo aceptaría. Si nosotros aquí en Colombia o en Latinoamérica somos muy dados a ser territoriales y protegemos a lo que es de nosotros, a lo que supuestamente es de nosotros, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Entonces se habla de la agresión territorial, porque pues si alguien se entra a mi casa, pues que no sea mi familiar o alguna persona conocida, sino un ladrón, pues lógicamente pues no se le va a dar la bienvenida, ¿sí? Y nosotros en nuestras relaciones de pareja, pues lógicamente pues vamos a cuidar a mi esposa, o las mujeres van a cuidar a su esposo, o a las novias o a los novios, ¿no? O sea, no es que seamos como tan amables. De hecho, esta cuestión de compartir parejas, de los bares swinger, pues eso es algo también opcional, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, hay otras regiones en donde pues se permite la poligamia, que son varias relaciones a la vez. Pero pues eso es cuestión de cultura. Y aquí en Colombia, pues por el lado de la costa, por el lado de La Guajira, pues se ve muchísimo eso, sin el ánimo de molestar a las personas que sean de allá. No lo estoy hablando de una manera despectiva ni grosera, sino que es algo cultural. No en todo, lógicamente, no en todo, ¿sí? Pero es lo que más se ve, es lo que más, es como lo más normal, digámoslo así, ¿sí? Entonces, eso es como una introducción de lo que es el concepto de cultura, cómo es que se mantiene esa cultura, qué pasa cuando se violan las normas en una ciudad, en una tribu, ¿sí? Cómo tienen que comportarse de cierta manera, ¿sí? O sea, es seguir una serie de normas. La cultura es eso, seguir una serie de normas. Y lo que no está bien visto, pues sería anormal, ¿sí? Si yo estoy en un concierto de la Orquesta Filarmónica, en donde pues uno tiene que estar con cierto tipo de traje especial, uno no se puede ir en pantaloneta, porque es en un teatro muy bien organizado y tiene uno que estar con una conducta y unas actitudes de respeto para los músicos, ¿no? Entonces uno tiene que estar no en pantaloneta, no en sudadera y guardar silencio. Yo no podría sacar un paquete todo rico en pleno concierto de la Orquesta Filarmónica y empezar a hacer bulla mientras todo el mundo está en silencio. Por eso se habla de que la cultura es establecida o se mantiene por una serie de normas que hacen que nosotros debamos cumplirlas, ¿sí? Si no existiesen las normas en diferentes ciudades del mundo, pues seguramente esto sería, si así nomás es un caos. Si no existieran las normas que hacen parte de una cultura, pues esto sería un caos fuerte, ¿no? Eso sería. Entonces, ahorita, cuando ingresemos nuevamente, luego de este primer corte, vamos a ya meternos de lleno con respecto a lo que es el tema de la cultura organizacional, ¿sí? En la sesión de hoy, donde se habla del tema de cultura organizacional, ahí hay tres artículos. Voy a pedir el favor a alguien de ustedes que para mañana hagan una explicación de dos de esos tres artículos. Aunque vamos a retomar algunas cosas, vamos a hablar de algunas otras cosas que hacen parte ya de lo que es la cultura organizacional, cómo se crea la cultura organizacional, cómo se mantiene la cultura organizacional, quién la crea. Entonces es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Me parece que es muy interesante que veamos cómo la cultura organizacional hace que la gente se sienta identificada,
Si nosotros vemos McDonald's, si vemos de pronto a pizzerías Domino's Pizza o al Éxito, o sea, todos tienen ellos una cultura que está muy arraigada, ¿sí? Entonces es muy importante conocer ese tema, la cultura organizacional, para poder inclusive relacionarlo con el tema que trabajamos ayer, que era el comportamiento organizacional. Porque es que resulta que cuando hablamos de cultura, todos los comportamientos que se tienen en una empresa están muy asociados con la cultura, ¿sí? O sea, son muy similares en cuanto a la manera de vestirse, la manera de hablar, la terminología, todo eso hace parte de una cultura organizacional. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita cuando íbamos a ver un video que también nos ayuda a entender un poco lo que es el tema de cultura organizacional. Entonces, permítanme, voy a retirarme para que comencemos ya de una vez con el segundo bloque para darle inicio al tema de la cultura organizacional. Entonces, al final de esta clase, pues ustedes si tienen algún tipo de pregunta, por favor la hacen cuando vayamos ya 10 minutos antes, 15 minutos antes de terminar, para que ustedes hagan sus preguntas con base en todo esto que hemos empezado a hablar en el día de hoy, en la mañana de hoy. ¿Listo? Entonces ya nos volvemos a ver. Chao, muchachos.